Amén, gloria a Dios por este día, amén, y damos toda la gloria a Dios por poder estar acá el día de hoy y continuar alabándole ahora por medio de su palabra, amén. Y antes de empezar le voy a pedir por favor que se pongan de pie y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Dios hablando a nuestras vidas y que nos dé entendimiento espiritual para poder entender su palabra y para poder aplicarla a nuestras vidas también. Vamos a orar. Padre Celestial, tuya es la gloria y la honra por siempre y para siempre. Te damos gracias por tu iglesia. Gracias porque tú, Jesucristo, eres la cabeza de la iglesia y nosotros tu cuerpo. Gracias porque sabemos que tú nos llevas y completas la obra en cada uno de nosotros. Que toda nuestra confianza y dependencia esté puesta en ti, Señor. Yo te ruego, Señor, que abras el entendimiento espiritual, los oídos espirituales, para esta prédica del día de hoy. No necesitamos el consejo humano ni sabiduría humana. Necesitamos tu palabra predicada expositivamente, Señor, y que rompa cualquier argumento, cualquier mentira que haya en nuestros corazones, cualquier engaño. Que salgamos de aquí amándote más, Señor, siendo más agradecidos con tus designios, con tu voluntad, con lo que tú has dado también a tu iglesia, Señor. Y podamos glorificarte más y más. Que todo lo que salga de mi boca, Señor, en este momento, sea tu palabra, sea tu dirección, tu guía y tu sabiduría, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y los voy a invitar a que abran sus Biblias en Tito, capítulo 1, 5 al 8. Tito 1, 5, 8. Voy a leer yo en Reina Valera porque es una traducción más literal de una parte específica, especialmente el primer versículo, que según vemos en los textos antiguos es más preciso. Dice la palabra de Dios así y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses a ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Bien, a lo largo de la historia de la humanidad podemos ver en toda la palabra de Dios que Dios en su gracia siempre ha provisto líderes para enseñar a su pueblo, para guiarlo, para apacentarlo. Siempre Dios ha provisto estos líderes. Y estos líderes que Dios ha provisto a lo largo de toda la historia de la humanidad están lejos de ser perfectos. Todos estos hombres fueron falibles, pecaron, se equivocaron, tuvieron miedo, tuvieron desánimo, tristeza, pero todos de ellos entendieron que lo que les daba valor era Cristo, que toda su competencia estaba puesta en Cristo y que lo que tenían que hacer es llevar adelante la obra que Dios les había encomendado con fidelidad, entendiendo que el único perfecto, el único sabio es Cristo y que todo dependía absolutamente de Él. En nuestros días es exactamente igual. Dios no ha cambiado su designio. Dios sigue llamando y usando a hombres imperfectos, hombres incompetentes, falibles, con fallas, para la construcción de su reino. Y Dios mismo demanda también ciertas características para estos hombres que Él llama. Pero la competencia de estos hombres que Dios ha llamado, y aquí en particular en tu iglesia local, con los pastores y ancianos, proviene solamente de Cristo. Porque es imposible que un hombre tenga las características que menciona Tito en primera, 1:5, del 5 al 8, si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, si no fuera por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros
podríamos llegar a hacer eso si no fuera por la gracia de Cristo. Amén. Nosotros, pastores y ancianos, solamente somos siervos inútiles. Y ponga atención a esto, siervos inútiles que hicimos lo que el Señor nos mandó hacer. Sin embargo, Dios ha puesto líderes en esta iglesia para guiar, apacentar y enseñar. Y tu respuesta debe ser en agradecimiento y sujeción a ellos y darle gloria a Cristo por los hombres sí imperfectos, sí con luchas por supuesto, pero que Dios ha designado para tu iglesia local. Por supuesto, entre más apreciemos su palabra, entre más amemos a Cristo, más vamos a poder apreciar a los líderes que Dios ha provisto para su iglesia local, porque ha sido Dios el que los ha provisto. Y en ese sentido, Dios toma muy en serio las burlas, los chismes, la murmuración, la falta de respeto, la falta de gratitud, la soberbia y la falta de sujeción a tus líderes. Muy en serio. Debes de tener mucho cuidado con lo que dices, con lo que criticas en tu corazón a tus líderes, a los líderes que Dios puso para el cuidado de tus almas. Un ejemplo de eso, Números capítulo 12. Dice la palabra del Señor así: mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer cusita. O sea, Miriam y Aarón se fueron aparte, ahí empezaron a murmurar, a chismear, a criticar, quizás de manera muy sutil, porque Moisés se había casado con una mujer cusita. Luego dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? Empiezan a cuestionar la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Pero empieza con un chisme sutil, con una crítica sutil que puede estar en tu corazón. ¿Cómo sales de aquí cuando escuchas la prédica? ¿Cómo sales de aquí cuando escuchas la reprensión de un hermano, de un líder? ¿Sales pensando, es que ¿ha el Señor hablado solamente por medio de ellos? ¿O acaso no ha hablado también por medio de nosotros? Y vean qué importante esto. Dice que el Señor los oyó. El Señor oyó lo que estaban diciendo y el Señor escucha cada crítica que tú haces, cada murmuración, cada cosa que estás negando o enojándote o criticando. El Señor lo escucha. Más aún, el Señor ve lo que hay en tus pensamientos y en tu corazón también. Y vea lo que pasa. Dice que el Señor de inmediato llama a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo: vayan ustedes al tabernáculo, y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam los llamó al frente. Ellos dijeron: paso al frente, y el Señor les dice: escuchen lo que les voy a decir. Y el Señor empieza a defender a Moisés. Ahora, ¿la gloria era para Moisés? No. ¿El competente era Moisés? No. La gloria para Cristo, para el Señor. Pero Dios fue el que lo ordenó a este hombre. Acuérdese, un hombre con muchos miedos, con muchas luchas. Él no quería ir. Señor, ¿cómo me van a oír si yo soy tartamudo? Tantas excusas que puso. Un hombre infalible y perfecto, pero que Dios había nombrado para esta misión. Y ellos estaban despreciando esto. O sea, estaban despreciando a Dios mismo. Y vean lo que pasa, porque después de que el Señor defiende a Moisés, dice: ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Ahora, amados hermanos y hermanas que están acá reunidos el día de hoy, ¿por qué no has tenido temor cuando has criticado a un líder, al líder de grupo pequeño, un diácono, un anciano, un pastor? ¿Por qué no has tenido temor? Y repito, nuestra competencia no está en nosotros mismos, está en Cristo solamente. Y toda la gloria debe ser a Él solamente. No pretendemos que pongan la mirada jamás de la vida en nosotros. Somos hombres falibles, muy necesitados de la gracia de Dios. Pero tu deber y tu llamado es estar agradecidos con Dios y honrarles a tus líderes que Dios ha puesto. Dice más adelante que el Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Y usted podrá decir: wow, qué duro esto. Por una crítica de por qué Moisés se había casado con una mujer cusita.
Y si ustedes piensan que Dios es diferente ahorita, déjame decirte que tienes muy mala doctrina. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, nunca cambia. De hecho, es un atributo que Dios tiene. Y entonces Aarón se preocupó muchísimo, por supuesto. Moisés clamó al Señor, pero el Señor le dijo a Moisés, Miriam se quedará por 7 días apartada por el pecado que cometieron. Ahora, por supuesto, este versículo y sus textos no nos llama a nosotros a poner la mirada en los pastores y ancianos, para nada. Más bien todo lo contrario. Nuestra misión y nuestro deber como líderes de esta iglesia es que ustedes pongan la mirada en Cristo solamente. Guiarles a que ustedes pongan la mirada en Cristo solamente. Repito, nosotros somos siervos inútiles que solamente hacemos lo que el Señor nos mandó hacer. Ahora, volviendo al texto central, interesante, como vemos este patrón también en el Nuevo Testamento, y Pablo le dice a Tito que lo ha dejado en Creta para que hiciera una misión, o sea, tenía una función que hacer. Y la razón y el alcance de estas palabras son más que evidentes. Pablo había predicado con éxito a los cretenses, habían ciertos errores doctrinales. Pablo había puesto el fundamento ya en muchas iglesias de esta localidad y ahora deja a Tito para que continúe la obra. Pablo le recuerda el servicio a Cristo y las iglesias que estaba dejando en sus manos y le deja, repito, instrucciones puntuales, completas y claras. ¿Para qué? Para una correcta mayordomía. Ahora, la razón principal del texto, que aquí es donde decidí usar Reina Valera, es la palabra epidortio, que es corregir. En algunos textos, de hecho en la Nueva Traducción dice para que continúes la obra, pero la palabra que aparece en los textos más antiguos, esta epidortio en griego, significa corregir, pero es la única vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento. Y lo que pasa es que esta palabra tiene un peso más alto que solamente corregir. Erasmo, por ejemplo, le dio un énfasis aún mayor en la palabra y le puso super corregir. Super corregir, que implica, ponga atención, corregir con precisión y exactitud, como alguien que hace un trabajo y lo revisa constantemente hasta que quede nítido. ¿Ok? Ahora, algunos eruditos entienden que esta corrección, por supuesto, va a venir por medio de la predicación y la sana doctrina y la reprensión y la corrección, y es por supuesto que sí, ¿verdad? Porque a través de la palabra de Dios podemos corregir lo defectuoso, los errores doctrinales, la mala práctica cristiana, pero el texto supone un objetivo más puntual que ese todavía, que es establecer ancianos en cada ciudad. ¿Y por qué es importante esto? Porque se está refiriendo al gobierno de la casa de Dios, al orden de la comunión de la iglesia, donde todos sus miembros, o sea, ustedes los que son miembros de esta iglesia local, están de acuerdo y coinciden en totalidad con lo que Dios ha establecido y ordenado para la iglesia local. Ahora, si tú nos visitas hoy la primera vez y no eres miembro, pues yo te animo a ser miembro de una iglesia local, y si es esta, pues gloria a Dios. Pero es importante que conozcas estas cosas de la palabra del Señor. Ahora, si le ponemos la lupa al texto, vemos que Tito tenía un objetivo primordial que cumplir: establecer ancianos en cada ciudad o obispos. Y esto puede compararse con Hechos 14:23, que registra a los apóstoles también constituyendo, nombrando ancianos en cada iglesia. Hechos 14:23. Ahora, la edificación y la unidad de la iglesia dependen mucho de su orden, conforme a la voluntad de Dios, y en ocupar los cargos que por supuesto Dios ha designado con personas calificadas para la mayordomía, el pastoreo y la predicación de su palabra en la iglesia local. Amén. Entonces es un privilegio para nosotros tener líderes que nos enseñan, que nos exhortan, que nos regañan y nos guían. ¿Ponemos la mirada en ellos? No, la mirada en Cristo, pero damos gloria a Dios por proveerlos a ellos. Imagínense esta iglesia si no hubiera pastores, no podría ser iglesia. Si no hubiera maestros, no sería iglesia. Si no hubiera diáconos que nos ayudaran en todas las áreas de servicio, o que todos fueran pastores, o que todos fueran maestros, imagínense qué desorden. Pero Dios ha establecido un orden. 1 Corintios 12 también dice que somos miembros de un mismo cuerpo, y cada miembro del cuerpo tiene una función distinta. Ahora, ¿quién estableció esto en la iglesia?
¿Fue idea humana? No, fue Cristo. Efesios 4, 11, 13 dice, ahora bien, Cristo, subraye, dio los siguientes dones a la iglesia. Cristo dio los siguientes dones. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y a los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, quienes Dios instituyó y dio a la iglesia para que lleven al pueblo y lo preparen. ¿Ok? Dice que a los apóstoles, a los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Dice que ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, o sea, hasta que Cristo vuelva. Amén. Bien, ahora, ¿quién dio los dones a la iglesia? Nuevamente, Cristo. ¿Para qué dio estos ministerios? Para la edificación y crecimiento de la iglesia. Fue idea de Cristo, fue idea de Dios. Ahora, estos versículos nos presentan los ministerios fundados por Cristo. ¿Para qué? Mantenimiento, edificación, progreso de la unidad eclesial. Ahora, no se tratan estos ministerios o estos dones fundados por Cristo de una posición de dominio, ni de gloria tampoco. Es una posición de servicio abnegado al pueblo de Dios y a su iglesia. Esto lo digo porque muchos, tristemente, han tomado estas posiciones como una posición de autoridad absoluta y han abusado de la iglesia. Y es triste eso, porque no es eso lo que está hablando. Algunos apóstoles, pseudoapóstoles, mal llamados de este tiempo, lejos de dar su vida por Cristo y sus familias, andan en jet privado y son infieles a sus esposas. Y la gente los sigue. Eso es triste, ¿no? Ahora, acá se nombran dos tipos de ministerio. Es importante que veamos esto a nivel doctrinal para seguir avanzando. Dos de fundación y dos de continuación. Usted dice, ¿qué será eso? Bueno, los apóstoles y profetas fueron ministerios de fundación, porque sobre ellos, o el mensaje que ellos predicaron, que proclamaron, fue edificada la iglesia. O sea, que estos dos áreas ya no tienen sucesores, al menos con A mayúscula. Los apóstoles de Cristo fueron los apóstoles de Cristo. El apóstol como misionero, porque significa misionero, sí existe, por supuesto, pero ya estos dejan de ser. Ahora, ¿dónde encontramos esto? Bueno, en Efesios 2:20, dice que juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento. A ver, los que son constructores, yo sé que algunos hermanos son constructores, dice que juntos construimos o constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento ¿de quiénes? De los apóstoles y los profetas. Si estás construyendo una casa, pones el fundamento y después empiezas a construir la casa para arriba. No pones otro fundamento, porque no hay otro fundamento que el que ya está puesto. Y Cristo es la piedra principal. Ahora, ¿qué dio Dios? Evangelistas, maestros, pastores. Y repito, Dios en su gracia ha dado líderes para guiar y alimentar las almas para la vida eterna. Es un regalo de Dios que nosotros debemos valorar y agradecer, entendiendo que la competencia de cada uno de nosotros proviene de Cristo y nunca de nosotros mismos. Los pastores, ancianos y líderes tenemos la función primordial, ponga atención a esto, de enseñar la palabra de Dios fielmente, de orar sin cesar por cada uno de ustedes y de cuidar las almas que Dios ha puesto en nuestro cuidado. Y acá, amados hermanos, miembros y visitas que están acá por primera vez, tomamos muy en serio este llamado que Dios nos ha hecho. Y sabemos que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas delante de Dios. Pero repito, no es para glorificarnos nosotros en lo absoluto, es para darle toda la gloria al Señor. Y ustedes, repito, debieran estar muy agradecidos. Ahora, entendiendo esta provisión de Dios para su iglesia, que ha sido el designio de Dios por toda la historia, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué deber tiene el creyente, miembro de una iglesia local? El primer deber que tenemos todos de nosotros es amar, respetar y honrar a los líderes
que Dios ha provisto para tu iglesia y por la obra que les ha sido encomendada. Michael, ¿de dónde sacas eso de la Biblia? 1 Tesalonicenses 5, 12, 13. Dice, amados hermanos, honren a sus líderes en el Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Este es un mandato para la iglesia. Y si tú eres miembro de esta iglesia, es un mandato para tu vida. De honrar a tus líderes, de ser agradecidos, de tenerles mucho respeto y mucha estima por la obra que realizan por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros paga diferentes servicios, ¿sí o no? Pagamos servicios médicos, servicios de mecánica, servicios de publicidad, etcétera, etcétera. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál servicio de los que nosotros necesitamos o usamos a diario tiene más importancia que el servicio que nuestros hermanos pastores nos dan a nosotros? De proveer esta guía espiritual, del consejo espiritual, de aconsejarnos, de redarguir, de enseñarnos, de exhortarnos. ¿Cuál? A ver, ¿quién me dice cuál servicio hacia nuestras vidas tiene más importancia que este? Ahora, si Dios en su gracia nos ha dado esta iglesia y nos ha dado pastores para que nos guíen, ¿cuál debiera ser nuestra actitud? Muy fácil, ¿no? De agradecimiento, decir, Señor, gracias. Gracias por estos hombres falibles, sí, por supuesto. Esos hombres que fallan, sí, por supuesto. Pero que Dios ha puesto, Dios ha levantado para tu bien. Cuando los pastores predican y enseñan la verdad de la palabra de Dios, tu deber, iglesia, es honrarles. Sea agradecido. Dedica tiempo a conocerles. Pasa, no te vayas así tan rápido. El mejor regalo que nos puedes dar, y hagan esto por favor, también a la hora de hablar de honra, el mejor regalo que nos puedes dar a los pastores, ancianos y líderes de esta iglesia es que crezcas en Cristo. No hay nada que agradezcamos más, no hay nada que nos haga más feliz, honestamente, que cuando vemos que ustedes están caminando en Cristo, cuando vemos hogares restaurados, cuando vemos vidas restauradas, y esto es para nosotros, creo que de gran gozo. Pero, repito, los estás conociendo, estás preocupado por ellos, les tienes en alta estima, o estás nada más criticando. Y tengan, repito, mucho cuidado de los comentarios, de las críticas que hacen a sus líderes. Dios los escucha. Tengan temor de Dios. Y repito, no somos perfectos en lo absoluto, ni pretendemos serlo, ni queremos que ponga la mirada en nosotros, Dios guarde. Sería un pecado aún peor. Pero sí honren a Cristo y tengan temor del Señor. Pastor Hamilton, en una prédica en el 2017, dijo lo siguiente referente a este tema, y estoy muy de acuerdo con ello. Dice que el hombre sin convicciones, pon atención a esto, el hombre sin convicciones siempre buscará eliminar al hombre con convicciones. El hombre sin convicciones siempre buscará eliminar al hombre con convicciones. ¿Y cómo buscará eliminarlo? Con críticas, con chisme, con murmuración. De hecho, solo los hombres maduros pueden honrar a sus líderes en el Señor. Por supuesto, a la hora de honrarles, el orgullo y la soberbia impiden que se les dé honra. ¿Por qué? Porque hay algunos que piensan que son mejores, que lo pueden hacer mejor, que saben más, que son mejores predicadores, que son más estudiados. Pero la mayoría de esta gente que piensa esto no mueve ni un dedo para venir a limpiar la iglesia. No mueve ni un dedo por amar y servir a su esposa y servir a sus hijos en la casa. Ni un dedo. Ah, pero sí, el pastor se equivocó en esto. ¿Y tu vida? ¿Qué refleja tu vida? Dice mucho de lo que sabes realmente de Cristo. Y claro, hablar es muy fácil, pero no dan su vida por su familia, no dan su vida por sus esposas, no dan su vida por la iglesia. Vienen aquí, todo está listo y ya, qué lindo, ¿verdad? Cuando hay hombres aquí sirviendo y limpiando de las 7 de la mañana, y ni siquiera gracias les dan tampoco. Ah, no, pero para criticar el sermón, sí. Ay, para enojarme cuando duró más de lo esperado, ah, también. Nunca se conectan a los grupos pequeños, nunca se conectan a orar y creen que son grandes cristianos.
Dios quiera que no sea esa tu vida. Estos tienen el entendimiento entenebrecido por la dureza de sus corazones y siguen pensando muchas veces y tontamente que son la última Coca-Cola del desierto, cuando no lo son. Ninguno de nosotros lo es. Y ya quisiera ver yo también los que critican, si están dispuestos a invertir 16, 20 horas a la semana en un sermón, si están dispuestos a dar su vida por el Evangelio, por la iglesia, si están amando realmente a sus esposas, cuidándolas, pastoreándolas, discipulando a sus hijos. Generalmente no pasa. Las personas que están solamente criticando y que no están honrando ni amando a sus pastores, generalmente, si no es que siempre, tienen una vida apartada de Cristo y un testimonio horrible delante del Señor. Pero bueno, es fácil criticar, ¿no? Es fácil hablar. Es fácil. Pero Cristo lo que nos manda es a que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos la cruz y le sigamos. Y ahora tal vez te preguntarás, ¿por qué debemos honrarlos? Y con honrar no significa adular, no significa idolatrar, ni adorar. Eso será un pecado aún peor, ¿ok? Es honrar, es darle respeto, aprecio, preguntarles cómo están, preocuparse por ellos. ¿Por qué? Por obediencia y amor a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo. ¿Quién constituyó y quién nombró y de quién fue la idea de tener líderes en la iglesia? Fue de Dios. ¿Quién hace la obra en cada uno de ustedes? Dios. Nosotros solamente somos siervos inútiles. Subraye esto, siervos inútiles que hacemos solamente lo que el Señor nos mandó a hacer. Tu Salvador es Cristo, tu Señor es Cristo. El que te justifica es Cristo, no la iglesia, no nosotros, para nada. Entonces, por amor y obediencia a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia y que Él ha instituido a estos hombres falibles, yo voy a decidir darle honor a ellos y aprecio por lo que Cristo ha hecho en su iglesia. Segunda razón, por el trabajo arduo que hacen con ustedes y por ser obedientes al llamado de Dios. Colosenses 1:28 dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Es el deseo, la meta también de cada uno de nosotros y nuestros pastores. Ustedes saben que Pastor Hamilton, si no lo conocen, el Pastor Jimmy, pudieran estar trabajando en cualquier otra cosa que generarían inclusive más recurso económico. Pero ellos han sido obedientes al llamado, han dejado su oficio, sus labores seculares, como Pastor Jimmy recientemente. ¿Para qué? Para servirles a ustedes. Y ustedes están ahí criticando muchas veces. ¿Cuál de ustedes sería capaz de hacer eso? Y debemos de darle gracias porque ahora tenemos otro pastor a tiempo completo. ¿Y eso para quién va a ser el beneficio? Pues para todos de nosotros. Para todos de nosotros. Y gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por ellos. Y repito, no es poner la mirada en ellos, ni darle gloria a ellos. Le damos gloria a Dios por lo que ha puesto en ellos. Y porque ellos han sido obedientes al llamado. Tercera razón, por la autoridad que Dios les ha dado al predicar fielmente la palabra de Dios. Vean tantas iglesias que tenemos a nivel mundial y tanta basura que se predica en los púlpitos. Y aquí por la gracia de Dios estamos escuchando sana doctrina sin adulterar. Y gloria a Dios por eso. Cuarto, por obedecer el mandato de cuidar, alimentar y pastorear la iglesia del Señor. Hechos 20:28 nos da una alerta a nosotros y un llamado de atención muy grande a los que tenemos oficio de pastorado y ancianos. Dice que cuidemos, alimentemos y pastoreemos la iglesia que el Señor nos ha dado. Es una responsabilidad grande que Dios nos ha dado. Nosotros dependemos de la gracia de Dios, entendemos que Dios es el que hace la obra, pero Dios nos ha puesto también con una misión de guiarles a ustedes, de aconsejarles, de predicarles la palabra de Dios, de exhortarles
de llamarle la atención cuando están equivocados o están caminando en contra de Cristo, de contra de su palabra, y animarles también cuando están desanimados. ¿No crees que son razones suficientes? Y podría darte muchas más, realmente, para que estés agradecido con el Señor. Segundo deber que tenemos como iglesia, mostrar sumisión y obediencia en el Señor a tus líderes para la edificación de tu vida y la iglesia. Y quizá aquí empezamos a sentir un poco de incomodidad. ¿Por qué debo demostrar sumisión y obediencia en el Señor a mis líderes? Si son hombres falibles. ¿De dónde sale eso en la palabra de Dios? Apunte y escriba Hebreos 13:17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. ¿Ok? El que cumple el oficio del pastor merece sumisión y obediencia en el desempeño de su oficio y en la mayordomía que Dios le ha dado para la edificación de su iglesia. Es el mandato del Señor. Sin embargo, esto no está hablando de una obediencia ciega. Eso no es lo que indica el texto. Tampoco supone que los ancianos de la iglesia van a ejercer un poder legislativo. ¿Ok? Sino es una sujeción ordenada en concordancia con la palabra del Señor y con el Evangelio. Se trata de una obediencia pronta a su palabra y sumisión humilde a sus reprensiones justas o a la disciplina pastoral. Ahora, ¿qué significa esto? Que si un pastor te dice, tírate del puente, pues obviamente no vas a hacer caso a eso. Pero si un pastor te dice del consejo de la palabra de Dios, deja ese pecado o ama a tu esposa, niégate a ti mismo y te está dando un consejo de la palabra de Dios, tú mejor presta atención a eso. Y si tienes alguna área que estás buscando consejo y le pides consejo a los pastores y los pastores oran y a través de la palabra de Dios te dan el consejo y la dirección que han recibido de parte de Dios, mejor escucha. Y aquí hemos visto tristemente muchas personas que pensaron que sabían más, sabios en su propia opinión, negaron el consejo de los ancianos, pensaron por un tiempo, esos ancianos estaban equivocados y ¡pum! Al año y medio, 2 años, se dieron cuenta de que no era así. ¿Somos perfectos? Repito que no. ¿Podemos equivocarnos? Sí. Pero cuando estamos usando y aconsejamos y damos una dirección en base a la palabra de Dios, mejor presta atención y sé obediente. Y repito, no es una obediencia ciega por si tienes algún conflicto o estás pensando que eso es así. Lo digo también porque muchos pastores tristemente han abusado de la iglesia, abusado de sus miembros y les han hecho hacer cosas indebidas, cosas horribles, pero no es eso lo que la palabra de Dios enseña. Su sujeción, sumisión a Cristo y a los líderes en el Señor. Pero repito, si hay una reprensión justa o una disciplina pastoral necesaria, dale gloria a Dios. Cuando se observa el Evangelio de Cristo y se insta a conformarse al mismo, y hay testimonio también de la obra del Señor en nuestros hermanos pastores, en los ancianos y en los líderes, repito, presta cuidado y atención. Nehemiah Cox, con E al final, no el hijo de Pastor Jared, que algunos los conocen, 1688, ponga atención lo que dijo. Dijo lo siguiente: el que se cree demasiado bueno o sabio para no recibir instrucción, consejo, exhortación o dirección de los pastores, no merece ser miembro de ninguna iglesia cristiana. ¿Qué piensan? Amén. Totalmente. Amén. El que se cree demasiado bueno o sabio para no recibir instrucción, consejo, exhortación o dirección de los pastores, no merece ser miembro de ninguna iglesia cristiana. Buen punto, ¿no? Amén. Y repito, pues cada hombre va a poder honrar y ser obediente a esto y aceptar la dirección, el consejo, entre más humillado esté delante del Señor. Entre más orgullo, más soberbia, más autoconfianza, menos va a querer recibir el consejo, ni de Dios, ni tampoco, ni mucho menos, de los líderes que Dios ha puesto. Sabios en su propia opinión. Pero Dios quiere corazones contritos y humillados.
Y ese tipo de corazón Dios no desprecia. Amén. Y es deber de la iglesia recibir con humildad y temor la doctrina de Cristo predicada por los pastores y someterse, ponga atención a esto, humildemente a la disciplina que ejercen, según la autoridad que ha recibido de Cristo, de igual manera imitar su ejemplo santo. Hebreos 13:7, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Hebreos 13:7. Tercer deber, iglesia, que tenemos como miembros de esta iglesia local, y bueno, si no eres miembro todavía, pues es bueno que vayas viendo esto que sale la palabra de Dios. Tercer deber, orar constantemente y fielmente por tus líderes. Eso ciertamente será de beneficio para ustedes. La iglesia debe ser constante y fiel en oración por los pastores. Y vemos cómo el apóstol Pablo constantemente le pedía a las iglesias, oren por mí, oren por nosotros. Todos de nosotros que estamos llamados a este servicio y a esta labor, tenemos tentaciones. Nuestros pastores tienen tentaciones, tienen sufrimientos. Hay días que se levantan con desánimo, hay días que se levantan sin fuerza, hay días que les falla un poco la fe. Ninguno de nosotros, ni ellos están a 1 metro del piso, ustedes ven que estén ahí o que tengamos un aura detrás. No, las mismas luchas, inclusive peores tal vez, tenemos y necesitamos su oración. Y el éxito de la obra en esta iglesia local depende de la bendición divina y la presencia de Dios en ellos, en nuestros pastores. ¿Y cómo no vamos a estar de rodillas nosotros orando por ellos constantemente, por sus familias, por sus hijos? Señor, dales fuerzas, dales ánimo, dales fe, porque eso ciertamente nos beneficiará a nosotros, ¿sí o no? ¿O se imaginan esta iglesia sin pastores? ¿Ok? Entonces, queremos una iglesia exitosa, queremos ser bendecidos, queremos ser edificados. Por supuesto que sí, debemos, por supuesto, prestarle atención a este deber y no dejar de orar por ellos. Y preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaron a Pastor Hamilton, ¿en qué puedo orar por vos? O Pastor Jimmy, ¿cómo puedo estar orando por vos? ¿Qué luchas tienes? Y repito, el éxito de esta obra recae mucho en tu oración. No podemos estar aquí ninguno de nosotros, somos inmerecedores completamente, no hay nada especial en nosotros, para nada, cero, 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 cero. No una razón por la que uno se escogiera, porque ese es simpático, porque ese es conocedor, porque tiene títulos, ese es estudiado, nada de eso, somos completamente incompetentes, pero Dios aún así nos eligió con una misión, y gloria a Dios por eso, porque tenemos pastores y líderes en esta iglesia local escogidos por Dios para el cuidado de nuestras almas. Y debemos orar por ellos, con la mirada puesta en Cristo, porque toda la gloria es solamente para Él. Cuarto deber que tenemos para ir terminando, garantizar el sustento de los pastores y sus familias. La iglesia, miembros de la iglesia, si eres visita, no tienes esta obligación, quiero decirte, pero la iglesia, los miembros, según las capacidades, debemos sostener económicamente a los pastores de la manera más honorable posible. Y este es un tema de mucha controversia y tristemente porque vemos muchos pastores enriquecerse ilícitamente y a costas de los miembros, pero no es eso realmente lo que enseña la palabra de Dios, pero sí tenemos nosotros la obligación de velar por esto. ¿O acaso ellos no comen? ¿O acaso no tienen familias que alimentar? ¿O acaso no tienen ellos que pagar el recibo de la luz y el agua? Y es deber de nosotros garantizar ese sustento por medio de la ofrenda fiel, ofrendando fielmente para, obviamente, los gastos de la iglesia y para sostenerles a ellos. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios, Gálatas 6, 6, 7. Si estás con alguna duda con respecto a esto, apunta Gálatas 6, 6, 7. Dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios, ¿quiénes? Nosotros recibimos enseñanza, ¿sí o no? De la palabra de Dios. Deberían proveer a las necesidades de ¿quiénes? De sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. 1 Corintios 9, 13, 14.
¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor, otra vez, ¿quién ordenó esto? El Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje, o sea, por la iglesia. Y aquí estamos hablando de los pastores a tiempo completo. ¿De acuerdo? Los ancianos laicos y líderes, por ellos no nos preocupemos, ¿ok? Pero sí, los que están dedicados a tiempo completo, sí, debemos estar nosotros muy preocupados. Gracias a Dios, Dios ha provisto trabajo para nosotros que somos ancianos laicos. ¿De acuerdo? Gloria a Dios por eso. 1 Timoteo 5:17, si todavía tienes dudas. Los ancianos que cumplen bien su función, y aquí ancianos es el mismo término para obispo y pastor, ¿de acuerdo? Que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. 1 Timoteo 5:17. Estos versículos no solamente nos llaman a cuidar del sustento de nuestros pastores que están dedicados a tiempo completo, sino también de hacerlo con alegría. Repito, iglesia, ¿cuál servicio que nosotros recibimos en nuestra vida cotidiana tiene más importancia que nuestras almas? Tiene más importancia que nuestra eternidad. Ninguno, absolutamente ninguno. Y aquí la exhortación es a ofrendar con generosidad. Gloria a Dios, acá los ancianos no tocamos nada de dinero. Para eso están los diáconos y hay un ministerio de contabilidad que se encarga de esas cosas. No sabemos cuánto ofrenda ninguno. Y gloria a Dios por eso. Eso es una cosa entre ustedes y Dios. Pero debemos estar también ocupados. Y si algo falta, debemos nosotros seguir el consejo de la palabra de Dios, la dirección de la palabra de Dios y suplir por estas cosas. Amén. Para ir terminando, cada uno de nosotros en sus respectivas funciones dentro del cuerpo y en el ejercicio de cada don espiritual, sepamos alabar al Señor por las provisiones de gracia para su iglesia. Seamos consecuentes con su palabra y su diseño y seamos humildes y agradecidos por los líderes que Dios ha levantado en tu iglesia. Voy a repetirlo una vez más porque no quiero que haya ninguna duda. Toda la gloria y toda la honra es solamente para Cristo. Ustedes deben de poner la mirada en Cristo. Cristo es el que los salva, el que los redime, el que los justifica. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros tan solo siervos inútiles que hicimos lo que se nos mandó hacer. Pero tu deber, como miembro de esta iglesia, o de cualquier iglesia local, como creyente, es estas 4 áreas: de mostrar aprecio, de tener en alta estima a tus pastores, de no criticarles, de no ser soberbio, de no creerte que sabes todas las cosas. ¿Cómo vas a mostrar agradecimiento? Creciendo en Cristo. Si ustedes crecen en Cristo, sus vidas son cambiadas y son testimonio vivo de eso, no hay cosa que agradezcamos más a Dios que eso. Amén. Bien, Hebreos 13, 20, 21. Dice lo siguiente: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Y que estén agradecidos por la iglesia de Dios acá. Por las iglesias bíblicas en Nicaragua también.
Y yo quiero aprovechar también ahorita para agradecer a mis pastores. No están aquí ahorita, están en otras cosas, pero lo hice anteriormente. He aprendido yo muchísimo de ellos. Agradezco las veces que me han regañado duro, que me han exhortado, porque eso me ha hecho ser más humillado delante del Señor y me ha hecho crecer en Cristo. Me ha ayudado a ser un esposo más amoroso, un papá más diligente en la tarea y muchas otras cosas más. Y yo le doy gloria a Dios por ellos y le doy gracias por sus vidas, gracias por sus familias. También gracias a todos los hermanos líderes que sirven fielmente, diáconos, líderes de grupo pequeño. Gracias por su servicio a Cristo también, porque son importantes para el ministerio. Gracias a las maestras de Sala Cuna por cuidar a nuestros niños pequeños, a los bebés, a los pequeñitos, a los que tenemos, a los que no, pues ahí están ellas también siempre con la mejor disposición. Gracias también por su servicio. Gracias a los hermanos que vienen temprano a limpiar la iglesia, a poner las sillas, porque muchas veces llegamos y está todo ordenado, pero no se ordena por arte de magia, ¿no? Hay gente que viene a hacerlo. Gracias por ello. Gracias a los que están en el parqueo también, a los del Ministerio de Asimilación por ayudarnos a recibir a la gente. Gracias a las mujeres y su Ministerio de Mujeres también, porque ha sido de mucho ánimo para mi esposa y yo he visto mucho crecimiento en ella por medio de este ministerio. Gracias también, mujeres que han apoyado este ministerio. Y mi ánimo es que sirvamos al Señor en lo que Dios nos ha puesto. Somos miembros de un mismo cuerpo con diferentes funciones, pero igual todos necesitados de Cristo, amén. Y si se me fue algún ministerio, bueno, los de alabanza también, muchas gracias también que nos permiten cantar juntos al Señor cada domingo. Gracias por la preparación que ellos tienen también, por las horas que dedican a ensayar. Son horas que muchas veces sacrifican también de sus familias. Y que estemos agradecidos con Dios por la iglesia que nos ha dado. Y que podamos amar la iglesia también. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por poner hombres incompetentes, Señor. Esa es la verdad, Señor. Pero la competencia viene de ti. El poder viene de ti, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias por establecer ancianos, pastores en esta iglesia local. Te ruego por ellos, Señor. Bendíceles, guíales, dale fe. Dales ánimo en todas circunstancias, Señor. Y te ruego que cada uno de nosotros que escuchó la predicación de tu palabra y que quizás está lidiando con orgullo y soberbia en su corazón, Señor, por favor, solamente tú puedes quebrantar ese corazón de piedra, Señor. Ese orgullo, esa soberbia. Te lo ruego, Señor. Por favor, abre el entendimiento espiritual, los oídos espirituales. Y cambia los corazones de piedra en corazones de carne, Señor. Que te escuchan, que te siguen, que te aman, que están humillados y contritos delante tuyo. Te damos a ti la gloria, Señor, por tu iglesia. Gracias por lo que tú haces, por lo que nos permites vivir y aprender día con día, Señor. Y te damos a ti la gloria y el honor por siempre y para siempre, Señor. Amén.